Bien, una bienvenida para cada uno de ustedes, que hoy es viernes y nuestro negocio lo sabe. Así que vamos a cerrar, ya estamos entrando en el último periodo de cierre del mes, estos últimos 10 días que nos quedan va a ser de mucho enfoque. Y para esto vamos a utilizar los mensajes que vamos a recoger hoy, ¿listo? Cada día viene con una nueva oportunidad para empezar de nuevo, solo que no empezamos desde el mismo sitio, no empezamos al mismo nivel. Hoy estamos mejor que ayer, ¿listo? Y somos mejores que ayer. Vamos por una mejor versión de nosotros mismos, así que pongamos mucha atención porque la abundancia no se construye en la ignorancia. Y vamos a compartir entonces página 50. Quedamos con un mensaje ayer que vamos a compartir de entrada hoy. Veamos. Aquí estás. Muy bien. Concentradillos. Atrapemos mensajes y escribámoslos rapidito en el chat. ¿Ya? Cuando atrapemos algún mensaje, lo escribimos en el chat para compartir el aprendizaje. Recordemos que es una de las mejores maneras de aprender, ¿no? Aprendizajes compartidos. Empezar la página 50 y para empalmar con el mensaje de ayer. No empiece nunca anunciando, le voy a demostrar tal y tal cosa. Está mal. Eso equivale a decir, soy más vivo que usted. Voy a decirle una o dos cosas y le haré cambiar de idea. Con ese mensaje terminamos ayer. Entonces, recordando que lo obvio no se menciona para que el otro no se sienta tonto. Simplemente le mostramos la información y dejamos que él deduzca lo obvio. Y aplaudimos eso. No se me había ocurrido. Entonces, esto es un desafío, despierta oposición y hace que quien lo escucha quiera librar batalla con usted antes de que empiece a hablar. Es difícil, aún bajo las condiciones más benignas, hacer que los demás cambien de idea. ¿Por qué hacerlo aún más difícil? Pues, ¿por qué ponerse en desventaja? Si va usted a demostrar algo que no lo sepa nadie, hágalo sutilmente, con tal destreza que nadie piense que lo está haciendo. Así expresó el tocayo Alexander Pope. Se ha de enseñar a los hombres como si no se les enseñara y proponerles cosas ignoradas como si fueran olvidadas. Como usted sabrá, hace más de 300 años Galileo dijo, no se le puede enseñar nada a nadie, solo se lo puede ayudar a que lo encuentre dentro de sí. Lord Chesterfield dijo así a su hijo, has de ser más sabio que los demás, si puedes, pero no lo digas. Sócrates decía repetidamente a sus discípulos en Atenas, solo sé que no sé nada. Bien, no puedo tener ya la esperanza de ser más inteligente que Sócrates, por lo tanto, he dejado de decir a los demás que se equivocan y compruebo que rinde beneficios. Si alguien hace una afirmación que a juicio de usted está errada, sí, aun cuando usted sepa que está errada, es mucho mejor empezar diciendo, bien, escuche, yo pienso de otro modo, pero quizás me equivoque. Me equivoco con tanta frecuencia y si me equivoco quiero corregir mi error. Examinemos los hechos. Hay algo de mágico, positivamente mágico en frases como esas. Quizás me equivoque. ¿Me equivoco con tanta frecuencia? Nadie en el mundo o fuera de él objetará nada si usted dice, quizás me equivoque, examinemos los hechos. Uno de los miembros de nuestras clases usaba este método para tratar con sus clientes. Era Harold Ranker, concesionario de la empresa Dodge en Billings, Montana. Nos contó que las presiones del negocio de venta de automóviles lo habían llevado a desplegar una dureza inusual al enfrentarse con las quejas de sus clientes. Esto provocaba discusiones, pérdidas de negocios y un malestar generalizado. Le contó a la clase en la que se hallaba. Cuando llegué a reconocer que esta actitud me estaba llevando a la quiebra, probé una táctica distinta. Empecé a decir, en nuestra agencia hemos cometido tantos errores que con frecuencia me siento avergonzado. Es posible que nos hayamos equivocado en su caso. Dígame cómo fue. Este informe desarma a los
quejosos. Y cuando el cliente termina de liberar sus sentimientos, suele mostrarse mucho más razonable que antes. De hecho, muchos clientes me han agradecido por mi comprensión. Y dos de ellos incluso han traído amigos a comprar autos a mi agencia. En este mercado tan competitivo necesitamos siempre más de este tipo de clientes y creo que mostrando respeto por las opiniones de todos los clientes y tratándolos con diplomacia y cortesía, podré ponerme a la cabeza de la competencia. Jamás se verá en aprietos por admitir que quizás se equivoque. Eso detendrá todas las discusiones y dará a la persona el deseo de ser tan justo y ecuánime como usted. Le hará admitir que también él puede equivocarse. Si usted sabe positivamente que la otra persona se equivoca y se lo dice usted redondamente, ¿qué ocurre? Tomemos un ejemplo específico. El señor S., joven abogado de Nueva York, debatía un caso muy importante hace poco ante la Suprema Corte de los Estados Unidos. Lustgarten y Fleet Corporation. Del proceso dependía la posesión de una vasta suma de dinero y también la dilucidación de una importante deuda legal. La aclaración. Durante el debate, uno de los ministros de la Corte dijo al señor S., el Estatuto de Limitaciones en Derecho Marítimo es de 6 años, ¿verdad? El señor S. se detuvo, miró al ministro por un momento y contestó después rotundamente, Usía, no hay un estatuto de limitaciones en derecho marítimo. Se hizo el silencio en la sala del tribunal. Decía el señor S. al narrar este episodio ante una de nuestras clases, y pareció que la temperatura ambiente había bajado bajo cero. Yo tenía razón. El ministro de la Corte estaba equivocado, y yo se lo señalé. Pero conquisté conmigo, no. Sigo creyendo que en aquel caso el derecho estaba de mi parte y sé que defendí mi caso como jamás lo había hecho, pero no conseguí persuadir al tribunal. Cometí el enorme error de decir a un hombre famoso y muy culto que se equivocaba. Pocas personas son lógicas. Casi todos tenemos prejuicios e ideas preconcebidas. Casi todos nos hallamos cegados por esas ideas, por los celos, sospechas, temores, envidia y orgullo. Y en su mayoría las personas no quieren cambiar de idea acerca de su religión o su corte de cabello o el comunismo o su astro de cine favorito. De manera que si usted suele decir a los demás que se equivocan, sírvale leer el siguiente párrafo todas las mañanas antes del desayuno. Es es del ilustrativo libro La mente en proceso del profesor James Harvey Robinson. Tenemos otra referencia bibliográfica. Ah, qué mala. Y dice así. A veces notamos que vamos cambiando de idea sin resistencia alguna, sin emociones fuertes, pero si se nos dice que nos equivocamos, nos enoja la imputación y endurecemos el corazón. Somos increíblemente incautos en la formación de nuestras creencias, pero nos vemos llenos de una ilícita pasión por ellas cuando alguien se propone privarnos de su compañía. Es evidente que lo que nos resulta caro no son las ideas mismas, sino nuestra estima personal que se ve amenazada. Esa palabrita mí es la más importante en los asuntos humanos y el comienzo de la sabiduría consiste en advertir todo su valor. Tiene, ¿Ya? bueno, señora, tiene la misma fuerza siempre, sea que se aplique a mi comida, mi perro y mi casa, o a mi padre, mi patria y mi Dios. No solamente nos irrita la imputación de que nuestro reloj funciona mal o nuestro coche ya es viejo, sino también la de que puede someterse a revisión cuando nuestro concepto de los canales de Marte, de la pronunciación de Epicteto, del valor medicinal del salicilato, de la fecha en que vivió Sargón. Nos gusta seguir creyendo en lo que hemos llegado a aceptar como exacto. Y el resentimiento que se despierta cuando alguien expresa duda acerca de cualquiera de nuestras presunciones nos lleva a buscar toda suerte de excusas para aferrarnos a ellas. No nos gusta que nos den la contraria.
El resultado es que la mayor parte de lo que llamamos razonamiento consiste en encontrar argumentos para seguir creyendo lo que ya creemos. Carl Rogers, el eminente psicólogo, escribió en su libro Realización de una persona, otro libro, está Realización de una persona, de Carl Rogers. Dice, me ha resultado de enorme valor permitirme comprender a la otra persona. Puede resultarles extraño el modo en que he formulado la frase. ¿Acaso es necesario permitirse comprender a otro? Creo que lo es. Nuestra primera reacción a la mayoría de las proposiciones que oímos en boca del prójimo es una evaluación o un juicio antes que una comprensión. Cuando alguien expresa un sentimiento, opinión o evaluación o creencia, nuestra tendencia es casi inmediatamente de sentir, ¿tiene razón o qué estúpido? Es anormal, es irracional, se equivoca, es injusto. Es muy raro que nos permitamos comprender precisamente qué sentido le ha dado a sus palabras la otra persona. Yo encargué una vez a un decorador de interiores que hiciera ciertos cortinados para mi casa. Cuando llegó la cuenta, quedé sin aliento. Pocos días más tarde nos visitó una amiga que vio los cortinados. Se mencionó el precio y la amiga exclamó con una nota de triunfo en la voz. ¿Qué? Es una enormidad. Parece que se ha dejado engañar esta vez. ¿Era cierto? Sí, era la verdad. Pero a pocas personas les gusta escuchar una verdad que es denigrante para su juicio. Por ser humano, traté de defenderme. Señalé que lo mejor es con el tiempo lo más barato, que no se encuentra buena calidad y que gusto artístico a precios de liquidación y así por el estilo. Al día siguiente nos visitó otra amiga que admiró los cortinados, se mostró entusiasmada y expresó el deseo de poder estar en condiciones de adquirir cosas parecidas para su hogar. Mi reacción fue del todo diferente. Para decirle la verdad, reconocí, yo no puedo darme estos lujos, pagué demasiado, ahora lamento haber encargado esos cortinados. Cuando nos equivocamos, a veces lo admitimos para nuestros adentros. Y si se nos sabe llevar con suavidad y contacto, quizás lo admitamos ante los demás. ¿Y acaso lleguemos a enorgullecernos de nuestra franqueza y ecuanimidad en tal caso? Pero no ocurre así cuando otra persona trata de meternos a golpes en la garganta el hecho poco sabroso de que no tenemos razón. Horace Greeley, el más famoso periodista de los Estados Unidos durante la Guerra Civil, estaba en violento desacuerdo con la política de Lincoln. Escribió, ay, espérenme, espérenme, allá. Creía que podía obligar a Lincoln a convenir con él mediante una campaña de argumentación, burlas e insultos. Libró esta acerba campaña mes tras mes, año tras año, hasta la noche en que Booth hirió a Lincoln, escribió un ataque personal de tono brutal, amargo, sarcástico contra el presidente. Pero consiguió Greeley con esta acervidad que Lincoln estuviera de acuerdo con él. Jamás. La burla y el insulto no sirven para esto. Si quiere usted conocer algunas indicaciones excelentes acerca de la manera de tratar con las personas, de dominarse y mejorar su personalidad, lea la autobiografía de Benjamin Franklin, una de las obras más fascinadoras que se ha escrito, clásica en la literatura norteamericana. Autobiografía de Benjamin Franklin. En esta historia de su vida, Franklin narra cómo triunfó sobre el hábito inicuo de discutir y se transformó en uno de los hombres más capaces, suaves y diplomáticos que figuran en la historia nacional. Un día, cuando Franklin era un jovenzuelo arrebatado, un viejo cuáquero, amigo suyo, lo llevó a un lado y le descargó unas cuantas verdades, así como algo así como esto. Ven, eres imposible. Tus opiniones son como una cachetada para quien difiera contigo. Tan es así que ya a nadie interesan tus opiniones. Tus amigos van descubriendo que lo pasan mejor cuando no estás con ellos. Sabes tanto que nadie te puede decir nada. Por cierto, que nadie va a intentarlo siquiera, porque ese esfuerzo solo le produciría incomodidades y trabajos. Por tal razón es probable que jamás llegues a saber
más de lo que sabes ahora, que es muy poco. Uno de los rasgos más hermosos que ha tenido Franklin, a mi juicio, es la forma en que aceptó esta dolorosa lección. Tenía ya edad suficiente y suficiente cordura para comprender que era exacta, que si seguía como hasta entonces solo podría llegar al fracaso y a la catástrofe social. Dio pues media vuelta. Comenzó inmediatamente a modificar su actitud insolente, llena de prejuicios. Adopté la regla, refiere Franklin en su biografía, de eludir toda contradicción directa de los sentimientos de los demás y toda afirmación positiva de los míos. Hasta me prohibí el empleo de aquellas palabras o expresiones que significan una opinión fija como, por cierto, indudablemente, etcétera. Y adopté en lugar de ellas, creo, entiendo o imagino que una cosa es así. O así me parece por el momento. Cuando otra persona aseguraba algo que a mi juicio era un error, yo me negaba el placer de contradecirla abiertamente y de demostrar enseguida algún absurdo en sus palabras. Y al responder comenzaba observando que en ciertos casos o circunstancias su opinión sería acertada, pero que en el caso presente me parecía que habría cierta diferencia. Momento, momento. Pronto advertí las ventajas de este cambio de actitud. Las conversaciones que entablaba procedían más agradablemente. La forma modesta en que exponía mis opiniones les procuraba una recepción más pronta y menos contradicción. Me veía menos mortificado cuando notaba que estaba en error y conseguía más fácilmente que los otros admitieran sus errores y se sumaran a mi opinión cuando era la justa. Y esta manera de actuar, que al principio empleé con cierta violencia en cuanto a las inclinaciones naturales, se hizo con el tiempo tan fácil y fue tan habitual que acaso en los últimos 50 años nadie ha escuchado de mis labios una expresión dogmática. Y a esta costumbre, después de mi carácter de integridad, considero deber principalmente el hecho de que tuve tanto peso ante mis conciudadanos cuando propuse nuevas instituciones o alteraciones en las antiguas y tanta influencia en los consejos públicos cuando fui miembro de ellos, porque yo era un mal orador, jamás elocuente, sujeto a mucha vacilación en mi elección de las palabras, incorrecto en el idioma y sin embargo, generalmente hice valer mis opiniones. ¿Qué resultados dan en los negocios los métodos de Benjamin Franklin? Veamos dos ejemplos. Catherine A. Aldred, de Kings Mountain, Carolina del Norte, es supervisora de ingeniería industrial en una fábrica textil. Le contó a una de nuestras clases cómo manejó un problema delicado antes y después de seguir nuestro curso. Parte de mi responsabilidad, dijo, es crear y mantener sistemas y normas de incentivación para nuestros operarios, de modo que puedan hacer más dinero produciendo más hilados. El sistema que habíamos estado usando funcionaba muy bien cuando solo teníamos dos o tres tipos diferentes de hilado, pero recientemente ampliamos nuestro inventario e instalaciones de modo que de permitirnos producir más de 12 variedades diferentes. El sistema actual ya no es adecuado para pagar con justicia a los operarios por el trabajo que realizan, dándoles un incentivo para aumentar la producción. Yo había ideado un sistema nuevo que nos permitiría pagarle al operario por la clase de hilado que estuviera produciendo en cada momento. Con mi nuevo sistema en la mano, entré en una reunión de directorio decidida a probar que mi idea era la más adecuada. Les expliqué en detalle en qué se habían equivocado y les mostré lo injustos que habían sido y les dije que yo tenía todas las respuestas que necesitaban. Para decirlo suavemente, fracasé miserablemente. Me había afanado tanto en defender mi nuevo sistema que no les había dado oportunidad de admitir decorosamente que el viejo sistema ya no les servía. La cuestión quedó congelada. Después de varias clases en este curso, comprendí muy bien dónde había estado mi error. Pedí otra reunión
Y esta vez les pregunté dónde creía que tenían problemas. Discutimos cada punto y les pedí sus opiniones sobre los mejores modos de proceder. Con unas pocas sugerencias lanzadas aquí y allá, dejé de que ellos mismos presentaran mi sistema. Al final de la reunión, cuando lo expuse, lo aceptaron con entusiasmo. Ahora estoy convencida de que no puede lograrse nada bueno y sí puede hacerse mucho daño si uno le dice directamente a una persona que está equivocada. Solo se consigue despojar a esa persona de su autodignidad y uno queda como un entrometido. Tomemos otro ejemplo y recordemos que estos casos son típicos de las experiencias de miles de personas. R.B. Crowley es vendedor en una gran empresa maderera de Nueva York. Crowley admite que durante años estuvo diciendo que se equivocaban a muchos experimentados inspectores de maderas y había ganado las discusiones, pero sin ningún beneficio, porque estos inspectores, dijo el señor Crowley, son como árbitros de fútbol. Una vez que llegan a una decisión, no la cambian más. El señor Crowley comprobó que su empresa perdía mucho dinero gracias a las discusiones que él ganaba. De modo que mientras seguía uno de mis cursos, resolvió cambiar de táctica y renunciar a las discusiones. ¿Con qué resultados? Veamos el relato que hizo ante sus compañeros de clase. Una mañana sonó el teléfono de mi oficina. Un hombre acalorado e iracundo procedió a informarme de que un camión de madera que habíamos enviado a su fábrica era completamente insatisfactorio. Su firma había dejado de descargarlo y solicitaba que dispusiéramos inmediatamente lo necesario para retirar la mercadería de su corralón. Después de descargada aproximadamente la cuarta parte del envío, el inspector de la empresa informaba que la madera estaba un 55% por debajo de la calidad normal. En esas circunstancias, la casa se negaba a aceptar el cargamento. Salí inmediatamente para la fábrica y en el camino pensé en la mejor manera de resolver la situación. En esas circunstancias yo habría recordado ordinariamente las reglas sobre calidad de la madera y procurado como resultado de mi experiencia y mis conocimientos como inspector de maderas, convencer al otro inspector de que la madera era de la calidad requerida y que él interpretaba erróneamente las reglas de inspección. Pero en cambio, me decidí a aplicar los principios aprendidos en estos cursos. Cuando llegué a la fábrica, encontré al comprador y al inspector de muy mal talante, dispuestos a discutir y pelear. Llegamos hasta el camión y les pedí que continuaran descargando para poder ver cómo se presentaban las cosas. Pedí al inspector que siguiera en su tarea y dejara a un lado los rechazos, como había venido haciendo, y pusiera las maderas buenas en otra pila. Después de contemplarlo por un rato, comencé a advertir que su inspección era estricta en exceso y que no interpretaba bien las reglas. La madera en cuestión era pino blanco y yo sabía que el inspector era muy entendido en maderas duras, pero no tenía competencia ni experiencia en cuanto al pino blanco. En cambio, el pino blanco es mi fuerte. Sin embargo, no formulé objeción alguna por la forma en que aquel hombre clasificaba la madera. Seguí mirando y por fin empecé a preguntar ¿por qué ciertas piezas eran rechazadas? Ni por un instante insinué que el inspector se equivocaba. Destaqué que la única razón de mis preguntas era el deseo de poder dar a la empresa exactamente lo que necesitaba en los envíos futuros. Con estas preguntas, hechas siempre en forma amistosa y de cooperación, y con mi insistencia en que tenía razón al rechazar tablones que no le satisfacían, conseguí que las relaciones entre nosotros dejaran de ser tensas. Alguna frase cuidadosamente formulada por mí dio origen en el ánimo del inspector a la idea de que tal vez algunas de las piezas rechazadas estaban en realidad dentro de la calidad que habría querido comprar y que las necesidades de la casa requerían una calidad más costosa. Tuve buen cuidado, no obstante, de que yo defendía un punto de vista opuesto al suyo. Gradualmente cambió toda su actitud. Por fin admitió que no tenía experiencia en la clasificación de pino blanco y comenzó a hacerme preguntas acerca de cada una de las piezas que se descargaban.
Yo explicaba entonces por qué tal o cual pieza entraba dentro de la calidad especificada en el pedido, pero insistiendo siempre en que no quería que la casa la aceptara si no respondía a sus necesidades. Por fin el inspector llegó al punto de sentirse culpable cada vez que colocaba un tablón en la pila de los rechazos. Y por último comprendió que el error había sido de su empresa por no especificar en el pedido una calidad tan buena como la que necesitaban. El resultado final fue que volvió a revisar todo el cargamento después de marcharme yo, que aceptó toda la madera y que recibimos un cheque por el pago total. En este caso, solo un poco de tacto y la decisión de abstenerse de decir a la otra persona que se equivoca resultó para mi compañía una economía de una buena cantidad de dinero, contante y sonante, y sería difícil fijar el valor monetario de la buena voluntad que se salvó por ese medio. Una vez le preguntaron a Martin Luther King cómo podía admirar, siendo un pacifista, al general de la Fuerza Aérea Daniel Chappie James, que en aquel entonces era el militar negro de más rango en el país. El doctor King respondió, juzgo a la gente por sus principios, no por los míos. De modo similar, el general, el general Robert E. Lee le habló una vez al presidente de la Confederación Jefferson Davis en los términos más elogiosos sobre cierto oficial bajo su mando. Otro oficial que estaba presente quedó atónito. General, le dijo, ¿no sabe que el hombre del que habla con tanta admiración es uno de sus peores enemigos, que no pierde ocasión de denigrarlo? Sí, respondió el general Lee, pero el presidente me pidió mi opinión de él, no la opinión que él tiene de mí. Pero yo no revelo nada nuevo en este capítulo. Hace 19 siglos Jesucristo dijo, ponte de acuerdo, ponte rápidamente de acuerdo con tu adversario. Y 2200 años antes del nacimiento de Jesucristo, el rey Actoi de Egipto dijo a un hijo ciertos consejos muy sagaces, consejos que nos son muy necesarios hoy. Sé diplomático, le dijo el rey, te ayudará a obtener tus deseos. En otras palabras, hay que discutir con el cliente o con el cónyuge. Ah, ¿qué tal? En otras palabras, no hay que discutir con el cliente o el cónyuge, menos, o con el adversario. No le diga que se equivoca, no lo haga enojar. Utilice un poco de tacto, de diplomacia. Regla 2. Respete por demuestre respeto por las opiniones ajenas. Jamás diga a una persona que está equivocada. No haga enojar al cónyuge. 3. Si se equivoca usted, admítalo. A un minuto de marcha de mi casa, bueno, vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí porque aquí empieza otra historia y otro principio. Muy bien. Un saludo para las 21.000 personas representadas en esta sala, porque cada uno representa 1.000. En unos años, bajo el código de cada uno de nosotros, habrá 1.000 personas y luego 2.000. Buenos días, Latinoamérica de Yanira. Buenos días, mi paisana, Fusagasugá del alma. Cómo extraño mi tierra querida. Lady, bienvenida. Ana Palacio, Yasmina Ana Daisy, desde Pitalito, Huila. La historia poderosa de Ana Daisy que transforma vidas. Patricio de Chalacán, Graciela, Noemi desde Chile, Alatiel desde Ecuador, Alicia desde Colombia, Mayrita, Mafe, Yesenia, Esmeralda, Raymond. Vamos a leer el chat. Dilani, ¿de dónde te conectas, Dilani? No reconozco tu nombre, sé bienvenido o bienvenida, excusa. Pues, Dilani. Dilani, ¿quién nos presenta a Dilani? Muy bien, vamos a leer el chat. Y saluda a Ana Daisy Caldón. Buenos días, familia. Hola, mi poderosa Ana Daisy. Buenos días. William Orozco el Grande. Buen día, equipo. Muchas gracias por la lectura. Debo retirarme a matricular a mi hijo en el colegio. Ah, estamos en época de matrícula. Bueno, eh,
qué bonito que puede acompañar el hijo a matricularse, ¿cierto? Si no estuvieran Ginoe y le hubiera tocado como a mí, yo no acompañé a mis hijos a matricularse. Ay, muchachos, abracen lo que tienen, a su hijo y a este negocio. Un abrazo, feliz fin de semana. Un abrazo, William. Mafe nos dice, feliz y bendecido fin de semana. Igualmente, Mafe, Graciela, bendiciones abundantes. Bendiciones abundantes. Hola, Ana. Sáquese. Feliz día, las mejores bendiciones, esas vibras, eso que ese hombre ay, habla y que me cae tan bien, que me llega y me está Bien. a, te digo, a avanzar. Ayer hice una presentación, pero inspirada en lo que has hablado tú y John Carlos. Así que doy mis agradecimientos. Bendiciones. Bendiciones para ti, bendecida por bendecir. Ay, tan bello. Gracias, gracias, gracias. Sí, muchas, Anita, muchas. Y Ana Daisy Caldón dice qué buena energía, líder. Ah, gracias. Alicia, muy buenos días para todos. Y manda muñequitos, de piquitos y abracitos. Qué bueno, Alicia. Qué bien. Muy bien. Página 52. Inolvidable esta página en el texto. ¿Saben? Inolvidable esta página. No le diga al otro que se equivoca. Sépaselo decir. ¿Alguien le gustaría compartir alguna experiencia que haya tenido con este rollo de, de decirle al otro que está equivocado y que yo soy el que tengo la razón? ¿Alguien? ¿Alguien podría decirnos? Levante la mano mientras eso. Yo creo que los que llevamos tiempo de matrimonio sabemos que ninguna pelea con la pareja se gana y menos si es la esposa. Si discutes con una mujer, solo tienes opción de perder. Así es, ¿cierto? Así es, porque las mujeres o ganan o empatan, pero nunca pierden. Así que para los hombres en la sala, déjame ver si hay un hombre en la... Ah, Raymond que está de novio, recién casado y todo, ¿no, mijito? Aquí hay un consejo de oro. Jamás ella se equivoca, ¿ok? Lady jamás se equivoca. Así que la diplomacia creo que también hizo que ella dijera sí, ¿cierto? Así que de pronto estoy hablando es con un maestro de la diplomacia. Y aquí somos tres hombres afortunados, Patricio, Raymond y yo, rodeados de tanta belleza e inteligencia. ¿Sí? Dice Graciela que esa es la regla de oro, es la mejor. Exacto. Vamos a darle la voz a Deyanira que ha pedido la palabra, mi paisana querida. Buongiorno per lei. Buenos días, buenos días. Deyanirita. Mi querido Alex, que nos vemos cada 8 días. Claro que sí. Desde acá de Fusagasugá, vea, por acá les muestro las casitas tan bonitas para todos los inodianos, vea. Ay, no me haga nostalgia. ¿Sabe cómo dicen en Ecuador, Deyanira? Aprendí esa Sí. palabra, achunchaki. La nostalgia, el guayabo, ¿sí? La tusa, es achunchaki. Cuéntanos de Yanira. No, pues yo tengo para decir que uno nunca debe contradecirle a nadie. Es lo mejor. Esa es la palabra, no contradecir. ¿Cómo hago? Es mejor el silencio, porque usted con el silencio gana más. Sí, sí. ¿Y cómo hago Sí. para, según lo que hemos visto, leído y hemos aprendido en la vida, cómo hago para ayudarle al otro a que se dé cuenta que está equivocado? Si yo De sé pronto, sinceramente que está equivocado. ¿qué le dijera yo ahí? De pronto hay que saber decir las cosas. Bueno, o Hay sea, que saberlas, hay que saberlas decir muy bien dichas porque si uno se enoja y se pone a pelear, pues el que sale perdiendo es uno. Entonces las cosas hay que decirlas de buena forma, de buena manera y buscar unas palabras sutiles. Las ya. palabras sutiles. De hecho, Yanira y familia, esto, en una discusión no gana nadie. Bueno, No, gana el diablo porque él mueve la cola en medio de las discusiones, ¿no? Eso sí, es así. Así es. Pero el libro nos enseña a hacer preguntas y cuando nosotros estamos haciendo la presentación, aparecen las objeciones, ¿no? Cuando hacemos la presentación del negocio, de pronto aparecen hasta críticas, hasta posiciones contrarias. De hecho, ¿sí? No, no, eso es una pirámide. Ahí es una oportunidad de no contradecir al otro y hacerle caer en cuenta
¿Cómo? De que está equivocado. ¿Cómo le digo? ¿Qué tal yo decirle, no? ¿Pirámide? ¿Cuál pirámide? Pirámide en la que usted se metió y mire cómo quedó. Ay, ¿qué tal esa, no? Sí. Entonces, Quisiera, no, quisiera pues, contarle mi Alecito que antenoche un familiar mío me dio tan duro mi corazón que llegó y me dijo, me dijo que dejara esas bobadas de delirios de grandeza. Yo nunca había escuchado la palabra delirios. Esas palabras delirio de grandeza quiere decir como loco, como loca. Quiero no. decir delirio, quiere Sí. decir loca. Pienso yo, porque todavía no he ido a la inteligencia artificial. Yo cuando escucho así palabras raras y eso, yo me voy a inteligencia artificial. Mm. Pero hirió tanto mi corazón, pero ¿sabe qué, mi Alecito? Yo no le puse cuidado a eso. Yo, entonces ella el otro día estaba angustiada. Yo le dije, no, tranquila, hermanita, que por un oído dentro de esa palabra y por el otro oído salió. Yo no la dejé refugiada en mi corazón, porque cuando uno deja refugiar palabras duras en el corazón, entonces se forman tormentas. Entonces, esas palabras, cuando entran las palabras así feas y duras, hay que dejarlas que salgan inmediatamente y inmediatamente perdonar. Gracias por el mensaje, Yanira. Recordemos, familia, nuestro negocio, nuestra actividad, nuestra vida, este laboratorio social que se llama humanidad, eh, es un juego mental. Es un juego mental. Y aquí nosotros estamos con herramientas para ganar ese juego. Si alguien me dice esto es una pirámide, yo puedo, primero, como dice Yanira, silencio. Hay algo en neurolingüística que se llaman pausas imbricadas, ¿sí? De Yanira después le pregunta a la inteligencia artificial. Pero pausa imbricada, le doy una ilustración aquí. Es un pequeño silencio que se hace entre una frase y otra, como los que estoy haciendo en este momento. Cuando se hacen esos pequeños silencios entre una frase y otra, la persona te pone más cuidado. Cuando alguien dice algo que tú consideras hiriente, porque es una consideración personal, ¿sí? Entonces es bueno hacer esos pequeños silencios. Y cuando si alguien me dice, eso es una pirámide, o mi tía estuvo y eso no funciona, sirve decirles, ¿sabe algo? Yo pensaba lo mismo, pero tal vez usted tenga razón. ¿Por qué piensa que esto es una pirámide? Cuénteme. ¿Sí? Entonces, utilicemos este texto, utilicemos estas reflexiones, esos aprendizajes compartidos que estamos teniendo para aplicarlos intencionalmente en nuestro negocio. Claro, debemos hacerlo intencionalmente en momentos como el que vivió de Yanira con su compañera, ¿cierto? Que le dieron, que le dio, hizo una herida, ¿cierto? Pero es curioso porque ella se hirió sin saber qué significaba la palabra, ¿no? Pero interpretó que hirió era locura, ¿sí? Pero yo puedo estar delirando de amor, yo puedo estar delirando de amor. Sí. Dilani, ¿cómo se pronuncia tu nombre? ¿Dilani o Dilani? Yo me veo la novela, la gente. No escuché bien, pero bienvenida. Mi Alecito, yo quisiera terminar ya mi charlita Dime, dinos. diciéndole a todos los que están acá que sí se puede, porque gloria a Dios, hace 7 años estoy aquí en Ginoé, soy máster, vi 600, vi 1000, y las cosas sí funcionan. ¿Por qué? Porque a los 15 días de haberme posicionado con el TOD ya había vendido mi TOD a los 15 días, y al mes cumplido ya había vendido dos TOD. Entonces, sí se puede, y quiero mostrarles acá lo que llevo en la canasta. No sé si puedas mirar, mira. Hágale pues, déjeme ver, yo pongo aquí a varios oradores aquí para mirar. Ay, qué belleza, va armada, ya no sale desarmada a la calle, miren. Voy con mis productos porque por la fe en Cristo Jesús hoy voy a vender muchas cositas. Amén, señorita. Muy bien. Señor, Dios les bendiga. Saludos a todos los compañeros. Igualmente, Yanira, bendiciones en ese. Y avanzar con fe en cada paso. Avanza con fe en cada paso. ¿Sí? Y hay un esginodiano que aprecio mucho y que nos contactó, que visitaba la ciudad por acá con otro proyecto. ¿Sí? Un eginodiano que aprecio mucho que decía, y me quedó una frase como un recuerdo de él, decía, no pidas a Dios que guíe tus pasos si no estás dispuesto a mover tus pies. Recuerdo con mucho cariño esa frase de él, ¿sí? No pidas a Dios que mueva tus pasos si no estás dispuesto a mover tus pies. Por eso a Yanira le va a ir súper bien hoy.
Porque ella está pidiendo la compañía y la guía, pero está moviendo los pies. Y dice Ana Daisy, mire, leamos lo que hay en el chat, qué cosa tan bonita que escribió. Dice, Ana Daisy dice, a mí una vez me pasó que viajé a algún lado a hacer un apoyo. Estaba nueva sin estudiar aún. Mira lo que dice, estaba nueva en el negocio sin estudiar aún. Y mira lo que le pasó. Y haciendo una casera grande, alguien se paró estando yo hablando y me dijo, eso es mentira, ja, 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 eso no funciona, engañan. Y yo con rabia le respondo, si no crees, te puedes ir. Y menos mal estaba mi líder de apoyo y él tomó la palabra y le dirigió la palabra y dijo, entiendo tu punto de vista, etcétera. Y bueno, terminó afiliado. Hay dos cosas que me llaman la atención del texto, del comentario de Ana Daisy. Gracias, mi niña, por exponer esto allí, porque nos da pie para reforzar dos cosas allí. Primero, dices que estabas nueva sin estudiar. Gracias por esa humilde confesión, ¿no? Pero mira que era alguien que estaba haciendo sin saber, pero haciendo. Entonces, no nos dé miedo de equivocarnos, ¿sí? No nos dé miedo de equivocarnos, no nos dé miedo a hacer, ¿ok? Para nada. Tengamos miedo más bien a sentir algo bueno y no hacerlo. Eso, a eso sí tengámosle miedo. A refrenar la mano cuando sabemos que debemos extenderla. A eso tengámosle miedo, porque estamos luchando contra la propia naturaleza. Pero la naturaleza humana de superación, como lo demostró Ana Daisy en ese momento, es, hice una casera grande. Imagínate hacer una casera grande empezando el negocio. Seguramente movió cielo y tierra para que viviera mucha gente ahí. Pero aquí nos enseña ella en ese párrafo también que no estaba sola. Déjese acompañar, ¿sí? Ella se acompañó de su líder de apoyo en ese momento, ¿ok? Que también lo queremos mucho, lo extrañamos, también es quinodiano, yo sé a quién se refiere, es un hombre también muy inteligente, esto, y se le quiere mucho. Y que también nos dejó muchos mensajes chéveres cuando pasó aquí por el negocio. Y una de las cosas que hizo fue, mire que tomó la palabra y le dijo, entiendo tu punto de vista. Le dijo al otro, claro, entiendo su punto de vista. Y mire, trabajó. Él sí se había leído el libro, él sí estaba entrenado, y yo sé que están muy entrenados. Entonces, familia, como cuando salgamos a la vida y a la calle, como está haciendo Graciela, ¿cierto? Allí debemos ir armados, armados de productos, armados de valor, armados de confianza y armados de conocimiento, porque la luz del conocimiento es lo que ilumina la fe. Nadie puede desarrollar fe en la ignorancia. Puede tener buenas intenciones, pero si no hay conocimiento, cometerá grandes equivocaciones. Pero equivoquémonos y apoyémonos en el equipo como Ana Daisy muestra que lo hizo en ese entonces. Familia, siempre es un honor estar con ustedes y saber que cada día que pasa estamos más preparados, estamos más listos que inteligentes, porque a veces el inteligente no está listo. Es mejor estar listo. Y aquí nos estamos preparando. Sin más, vamos abriendo la cámara, arréglate el moño para que salga chévere en la foto. Una sonrisa pro white. Espere, espere, yo me peino. Listo. Esa es la ventaja de tener. Dice que se aplica el acondicionador de medios a puntas. Yo me lo aplico solo en las puntas, ¿no? No tengo medios, pero vamos con una sonrisa pro white. Lady le encanta esa foto y a mí me encanta la foto de Lady. Abre la cámara, abre tu mente y abre tu corazón a la cuenta. Uno, dos, tres. Eso. Liliana alcanzó a abrir la cámara. Pero ¿saben algo? Voy a repetir la foto. Porque Liliana se puso la mano enfrente y no se le vio la carita. A ver, Liliana, de nuevo. A la cuenta de uno. Vamos a... Eso, ahora sí. Uno, dos y tres. Con esa hermosa sonrisa de Liliana nos despedimos todos y que tengan un lindo día, un feliz fin de semana. Mañana, 10 de la mañana, encuentro de liderazgo. Recuerda, llegar solo suma, llegar acompañado multiplica. Invitemos fuerte porque nos fuimos también para Brasil, familia, método de crecimiento para llegar a Brasil todos juntos. Buen día. Abran sus micrófonos. Felices. Gracias, gracias. Feliz día para todos. Bendiciones.
Vamos. Buen día. Buen día. Lesito, Éxitos para bendiciones. todos. Las bendiciones fluyan y refluyan y se Amén. queden en este grupo.